Gloria a Dios. Te adoramos, Jesús. Bien, mi amado, Dios le bendiga a todos en esta tarde. Venimos por aquí, por estos medios, saludando a todos. Este es el pastor Jesús Osorio, presidente del Ministerio Internacional Chavaela. Estamos contentos con cada uno, esperando que en lo que va de tarde ustedes se estén gozando, estén recibiendo las ricas bendiciones del Señor. Hoy, en esta tarde, quiero traer un tema. Voy a continuar con el mismo hilo de pensamiento y del tema que he venido hablando sobre este asunto de profecía, profetas y el espíritu de engaño. Bajo el tema profetizar sin ser profeta. Profetizar sin ser profeta, con el subtema la unción sin la cobertura. La unción sin la cobertura. Le hago una pregunta a todos aquellos que vayan a estar sintonizando. ¿Es posible que se pueda, y voy a utilizar específicamente la función y el ministerio profético, es posible que Dios pueda utilizar a alguien a que profetice sin necesariamente ser un profeta? Es posible que Dios pueda permitir que alguien que haya sido incluso desaprobado por Dios, que no necesariamente tenga la cobertura de Dios, es posible que el Espíritu de Jehová venga sobre él o ella para que pueda predicar? Y si lo hace, ¿con qué intención? Esa es una pregunta buena. Porque es lo que voy a utilizar para establecer el por qué nosotros tenemos que tener cuidado con los profetas de hoy en día. Y vengo hablando esto ya varios días. Y voy a seguir dando con el tema hasta que, ¿verdad? Hasta que yo crea y sienta de parte de Dios que ya tengo que dejar el tema. Hasta ahora no lo he podido dejar. Cada vez que sigo analizando el tiempo que estamos viviendo, las cosas que se están viendo, más lo que me pongo a seguir analizando en la Biblia, me doy de cuenta que estamos nosotros en la era más peligrosa. En la era más peligrosa. Estamos en los tiempos pero súper peligrosos, donde es bien difícil discernir. Y se lo voy a comprobar por la Biblia. Va a ser bien difícil discernir quién es de Dios y quién no es. Quién habla de parte de Dios y quién no. Porque Dios hace algo. En la Biblia nosotros vamos a ver que Dios se acostumbra a hacer ciertas cosas que están fuera de su carácter. Y ahí es donde nosotros podemos confundirnos un poco. Porque las cosas que Dios hace, que están fuera de su naturaleza, Él las permite con un propósito. Pero los espectadores, los que están alrededor viendo esas cosas, se pueden confundir si no entienden cuál es la razón por la cual Dios permite eso. Para los que piensan que Dios no se puede salir de su propio patrón de hacer las cosas, están equivocados. Dios ha hecho varias cosas donde Él se ha desviado en la forma en que Él opera. Es decir, hay personas, y esto yo lo dije un tiempo atrás en otro estudio, que las personas no pueden reconciliar la idea de que Dios pueda hacer como a Él le da la gana. Y en eso se refiere a que Él puede mover las circunstancias, mover los tiempos, hacer lo que sea y hacer algo que está fuera de ordinario, fuera de su carácter, fuera de su manera de trabajar. Porque la gente, el cristiano dice, no, eso no puede ser Dios porque Dios no trabaja así. No, eso no puede ser Dios porque Dios no va a permitir algo que no es congruente con su palabra. Bueno, nos equivocamos. Porque Dios en su palabra
siempre ha hecho cosas que están fuera de sí. Que uno diría, wow, Señor, pero ¿por qué tú permitirías eso si eso va en contra de tus principios? Eso iría en contra de lo que hemos venido aprendiendo, ¿verdad? De tu carácter, de tu personalidad. Entonces, para yo poder explicarle bien el tema de hoy y que usted me pueda entender, voy a utilizar una figura muy reconocida y quien Dios pues utilizó de una manera errática, claro, por su comportamiento, pero Dios permitió actitudes y manifestaciones erráticas en la vida de este personaje, que es lo que me lleva a pensar a mí que cualquiera hoy día puede profetizar y no necesariamente portar la oficina o llevar la oficina del profeta. Porque llevar la oficina de ser un profeta es muy distinto como lo era, por ejemplo, Samuel. Es muy distinto. Samuel fue un profeta. ¿Ve? Samuel también podía haber sido un juez o un rey, pero ese no era su oficina, eso no era su función, pero lo podía hacer. Pero en el caso de Saúl, que es el personaje que vamos a escoger, Saúl fue rey. Pero le voy a mostrar por la Biblia que también fue profeta, aunque esa no era su oficina. Y Dios permitió que él operara en la función de profeta, aunque no lo era. Y esto muchos tienen que escucharlo porque hay muchos que están profetizando, pero no son profetas por llamado. No son profetas escogidos por Dios. Es decir, no tienen la cobertura de profeta. Y se lo voy a enseñar. Que Dios hizo algo con Saúl para darle a mostrar. Aunque él está hablando por parte de mí, quiero dejar saber que él no es profeta. Y así hay mucho. Miren esto. Si nosotros vamos a 1 de Samuel capítulo 10. Estos son los principios de Saúl. Los principios de Saúl aparentemente fueron unos buenos. Fueron principios, ¿verdad? Que aunque Jehová no lo había escogido específicamente como rey, porque si ustedes van y ustedes se van a acordar que el pueblo estaba gritando por un rey. Dice la Biblia que Saúl en esos tiempos, en ese momento, era un joven que estaba creciendo, aparentemente alto, era hermoso de parecer, pero fue un escogido por el pueblo. Pero Dios respaldó esa elección. Dios, repito, Dios respaldó la elección del pueblo. Aunque Saúl se constituyó un rey escogido por los hombres, fue respaldado por Dios y por ende constituido el ungido de Jehová también. Estas cosas hay que hablarla tal y como está para que tengamos por lo menos un cuadro. Ok, en el capítulo 10 de 1 de Samuel, voy a leer, vamos a comenzar en el verso 9, para que ustedes vean esto. Dice: aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, hablando de Saúl, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, con Saúl. Y dice así: y el espíritu, letra mayúscula, el espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaban con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. ¿Y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio
También Saúl entre los profetas. ¿Ve? Y dice, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. O sea, en este momento, los que conocían a Saúl, lo conocían ya como rey. Dice aquí que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl con poder y empezó a profetizar. Aquí vemos la primera vez donde vemos que el Espíritu de Dios está trabajando y fluyendo a través de Saúl. Pero aquí hay algo importante notar. Que los que estaban allí alrededor se turbaron porque no entendían por qué Saúl estaba profetizando. Y dice la Biblia que surgió el proverbio, también Saúl entre los profetas. Es decir, como que había un sorprendimiento. Era como una sorpresa de que este hombre que nunca se identificó antes como profeta, que de momento ahora esté profetizando. ¿Por qué? Porque tienen que entender que la única función o al único que se le adjudicaba el título de profeta eran los que profetizaban. ¿Y qué es profetizar? Es comunicar, ser la voz de Dios. Comunicar un mensaje de parte de Dios. La Biblia no dice que estaban profetizando. Pero hemos de asumir que si cuando una persona es dotada, capacitada con la unción del Espíritu de Dios, que lo que va a hablar es de Dios. No vamos a concluir que lo que va a hablar es basura y babosada. Lleven esto en mente para que vean por dónde voy con esto. Entonces, lo que confundió a los que estaban alrededor de ellos no era la palabra que salía de Saúl. Era que no lo conocían como profeta. Nunca lo habían conocido como profeta. Esta es la primera instancia donde vemos que Saúl se ve profetizando, pero no es la última. Ya le voy a llevar en otra ocasión donde se ve haciendo lo mismo. Pero le voy a llevar a algo raro. Entonces, no es la palabra que está saliendo de él. Lo que está sorprendiendo a la gente que lo están viendo es: ¿y de cuándo acá Saúl es profeta? ¿De cuándo acá? Saúl entre los profetas, ¿ves? Ya había un círculo o un escuadrón de profetas que el pueblo los reconocía como profetas y cuyo líder era Samuel. Es decir, una escuela de profetas. Aunque yo no creo hoy en las escuelas proféticas, pero en ese momento se puede decir, se le podría llamar lo que hoy se le quiere llamar escuela de profetas. O sea, Samuel estaba a cargo de un grupo de profetas y el pueblo reconocía quién era profeta, pero cuando llegó Saúl y se puso a profetizar por el Espíritu de Dios, esto confundió a la gente. Y la gente se preguntaban: Saúl entre los profetas. La gente no se están haciendo esa pregunta cuando de la noche a la mañana se levanta uno que se autollama profeta. Nadie cuestiona: ¿y este desde cuándo es profeta? ¿De cuándo acá es profeta? Esto es la primera vez que hemos escuchado esto, pero nadie dice nada. Hoy en día la gente se trepa en el titular de profeta simplemente porque la pegó con alguien. Y ya rápido se autollaman profeta. O porque simplemente alguien vino con el espíritu de adivinación, como en el caso de los Hechos, el libro de los Hechos, y rápido los llenó y los pompió con orgullo. Mira, he aquí un verdadero siervo de Dios, profeta de Jehová. Y con eso corrieron y dijeron: wow, si me consideran profeta, pues wow, humildemente yo acepto el reto. Sin darnos de cuenta
que este llamado profético no es uno ni escogido por los hombres, ni mucho menos por lo que tú hables. Porque Saúl no se podía auto llamar profeta si no era escogido por Dios como un profeta desde el principio, como lo fue Samuel y como lo fueron otros, Elías, Eliseo, Ezequiel, Jeremías, Isaías, etc. Estos fueron hombres escogidos desde el vientre, desde antes de nacer fueron escogidos como profeta. Te llamé como profeta a las naciones. Cada uno de ellos fueron llamados con esa función específica. Otra persona y bajo otras circunstancias que viniera una persona a atribuirse el titular de profeta, no lo es, conforme a la Biblia. Ahora, más adelante, cuando Saúl desobedece, vemos que, por ejemplo, en el capítulo 16 de Primera de Samuel, comenzando en el verso 14, mira lo que dice: y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Mira ahora el intercambio. La desobediencia de Saúl no era porque estaba ocupando obviamente la función profética. Recuerden el subtema, la unción sin la cobertura. Es posible que hay gente que estén operando con una unción y no necesariamente con la cobertura. ¿Por qué? Porque la unción es un don, es un regalo. Dios no te quita eso. Es posible que ahora podemos entender por qué hay personas que en desobediencia puedan todavía funcionar. No es lo mismo, escuchen bien, no es lo mismo gloria que tener poder. Repito, no es lo mismo gloria que poder. Gloria no es algo que tú posees, es algo que tú conoces. Poder es algo que tú posees. Y eso es lo que la gente no entiende. Hay personas que tienen todavía la unción de Dios sobre ellos. Saúl era considerado el ungido de Jehová. Tenía la unción de Dios sobre él, aunque era un hombre que ya había sido desechado. Desechado en términos de su función. Escuchen bien, porque esta es la parte que nadie predica. Fue desechado en su función como rey. Pero si Saúl se hubiese arrepentido y hubiese seguido buscando de Dios, aunque no fuera rey, yo estoy más que seguro que hoy hubiésemos estado hablando de Saúl muy diferente. Lo que pasa es que Saúl siguió cometiendo errores tras errores, tras errores, tras errores, y se convirtió su vida en un horror. O sea, el pecado de él no era que meramente desobedeció. El pecado de él era que no buscaba corregir esos errores, no buscaba buscar la misericordia de Dios y seguía cometiendo errores tras errores, tras errores, tras errores. Y así hay muchos que no aprenden de sus errores, no aprenden de las malas decisiones. Saúl no fue desechado en términos de su vida, fue desechado en términos como rey. La Biblia dice que a Jehová le había pesado escogerlo como rey, ungirlo como rey. En ningún momento dijo que detestaba su alma, que su alma estaba perdida. No, Saúl hubiese escogido el camino correcto, aunque hubiese sido desterrado como rey. Hoy hubiésemos estado hablando de Saúl distinto. Hubiésemos escogido entonces el ejemplo. He aquí uno que empezó como rey, desobedeció a Dios, Dios lo saca del reinado, pero él busca de Dios y muere siendo un hombre salvo por la gracia de Dios, por la fe de Dios nada más. Aunque murió, amén, siendo un hombre destituido de su función, pero no fue así, sabemos que no fue así. La muerte de Saúl fue una bien triste. Su vida terminó bien triste y solo Dios sabe, fíjate, solo Dios sabe. Especular, mi amado, que es lo que hace mucho la iglesia, especular que él está en el infierno. Yo creo que es un poco extremista.
Indiscutiblemente, si él terminó consultándose con la pitonisa, ¿verdad?, con la divina de Enor, yo pienso que un poco extremista. Hay que dejarle estas cosas a Dios, porque nos vamos a sorprender si lo vemos a él en el reino de los cielos. Nos vamos a sorprender. Bueno, si él, no creo que haya esa posibilidad de que nosotros veamos a alguien y digamos, mira, ¿qué tú haces aquí? Pero solo Dios sabe lo que estoy diciendo. De que su vida terminó mal, claro. Pero en el capítulo 16 de Primera de Samuel vemos ahora, en el verso 14 en adelante, que el Espíritu de Dios se le aparta y Dios le envía ahora un espíritu malo para atormentarlo. Piensen en eso un momento. El mismo Dios que le da de su espíritu para empoderarlo y para que con esa unción pueda profetizar, es el mismo que ahora le envía un espíritu malo. Y la gente quiere criticarme a mí de blasfemia. Ve, le voy a mostrar que Dios actuó fuera de carácter. Dios hizo cosas que no tienen sentido. El mismo Dios que le envió el Espíritu Santo para empoderarlo en el capítulo 10 y que profetice, en el capítulo 16 vemos que se aleja el Espíritu de Dios y Dios mismo le envía un espíritu malo. Siendo rey y habiendo tomado la función de profeta. El espíritu malo obviamente sirve como un propósito para que él pueda conocer quién es David. Claro, esto es un tema distinto y este tema, este puntito que voy a tocar, no voy a de esto, puede servir para enseñarle a aquellos que tienen un llamado grande de parte de Dios cómo es que Dios va a prepararte en ese llamado. En el caso de David, esto fue estratégico, pienso yo. Porque precisamente cuando le llega el espíritu malo a la vida de Saúl, nada lo quitaba, nada. Pero uno sugiere que hay un dulce cantor, un compositor de música sacra y cristiana, que pueda hacer todo lo posible para que cuando vaya a tocar música y cantar una canción pueda aliviar el tormento que está experimentando el rey. Y el rey manda a buscar a David. Y ahí es donde se conocen estos dos personajes. Y luego la trayectoria que ocurre detrás de todo eso es lo que sirve para catapultar a David. Por eso es importante que el que tenga ministerio y piense que simplemente porque se ha llamado y ungido va a adquirir mucha fama y reconocimiento y que todo el mundo tiene que aplaudirlo y que todo el mundo tiene que estar a su favor y que no es posible que se le levante enemigo. Sí, Pepe, piénsalo. Y si ese es tu pensamiento, es mejor que ni opere en ningún ministerio. Porque si no lo levantas tú, Dios mismo va a provocar acercarte para eso mismo, para forjarte. David no pidió, ¿verdad?, ser ni amigo del rey, no pidió casarse con las hijas del rey y mucho menos esperaba que su propio suegro terminaría siendo su peor enemigo. Bueno, no voy a decir su peor enemigo porque su peor enemigo fue Absalón, su hijo de sangre. Su peor enemigo puedo decir que fue Mispa, la hija de Saúl, que esa lo criticaba por todo. Pero uno no espera que los propios de su casa terminarían siendo enemigos, pero nuevamente eso es otro tema. Pero a Saúl lo comienza a atormentar un espíritu malo. Entonces vemos un intercambio que Dios hace de espíritu de él, el espíritu de Dios y el espíritu malo. O sea, son cosas que a veces, si uno no entiende por qué Dios hace las cosas, uno se puede confundir. Porque inmediatamente nosotros vamos a pensar
que eso no es carácter de Dios, no es congruente con la palabra de Él. No, o sea, no hace conexión, no tiene sentido. Y lo que no tiene sentido, nosotros estamos acostumbrados que no puede ser de Dios. Sin embargo, Dios ha hecho estas cosas. Entonces, lo más curioso de esto, y mira esto, vemos ahora en el capítulo 19. Vamos al capítulo 19 ahora, del mismo libro, Primera de Samuel. Yo quiero que ustedes vean algo. Miren esto. Voy a leer comenzando en el verso 18 del capítulo 19 de Primera de Samuel. Dice así, escuchen bien para que ustedes vean esto. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Saúl le había lanzado una lanza y David salió escapándose. Estos son los versos antes. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Nayot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban y Samuel que estaba allí y los presidía. ¿Ves? Samuel era el líder de la compañía de profetas. Pero mira esto, mira lo que ocurre con los mensajeros, el primer grupo de mensajeros que Saúl envía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Los mensajeros no eran profetas, pero vino el Espíritu de Dios, posó sobre ellos y profetizaron. Mira esto, verso 21. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros. Este es el segundo grupo, los cuales también profetizaron. Escuchen esto, que muchos profetas ahora hay ahora con este segundo grupo, más el grupo que ya existía de Samuel. Pero eso no es todo. Mira, ahora Saúl manda un tercer grupo, los cuales, dice, cuando lo supo Samuel, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces ahora hay 4 grupos de puros profetas profetizando con el Espíritu de Dios. Le pregunto a ustedes, de esos 4 grupos, ¿cuál grupo ese es el verdadero grupo de profetas? Ustedes dirían todos, porque tienen el Espíritu de Dios. Pero la pregunta de ellos, ¿cuál de ellos verdaderamente son profetas? Y la contestación es uno. De los 4 grupos, un grupo son los verdaderos profetas, que es el grupo que preside Samuel, porque él es profeta por elección divina. Y los que están con él también lo son. Los otros 3 grupos enviados por Samuel por Saúl no son profetas, no eran profetas. Ahora, esto es lo curioso de esto. Mira lo curioso de esto y el mensaje que hay detrás. ¿Por qué Dios ungiría a estos grupos de Saúl a que terminaran profetizando en el momento que llegan al lugar donde están los verdaderos profetas de Dios? Simple. Porque Dios está conociendo la intención mala detrás de Saúl. Dios sabe que esos mensajeros están yendo con un solo propósito: para agarrar al ungido de Jehová, al rey David, para llevarlo frente a Saúl, para que lo maten y le hagan daño. ¿Y qué hace Dios para desviar ese plan? Que le envía su espíritu para que terminen profetizando. Pero ¿por qué? Esa es la parte que yo diría que no entenderíamos. Bueno, la única manera que yo puedo resolver este enigma es llevando a este suceso donde en la Biblia vemos algo similar. Y ahí es que podemos entonces entender por qué Dios permitiría
que su espíritu dotes a estos hombres para que profeticen, aunque no son profetas. Como dije, número uno es para desviar el plan de estos mensajeros. Pero entonces, si podemos comparar este suceso con el de Balaam. Balaam se le solicitó para maldecir a Israel. Y Dios le dijo, tú no vas a ir a maldecir al pueblo, porque este pueblo es bendito. Pero Balaam, dejándose llevar por el don que tiene de profetizar, dejándose llevar por eso ahora se le conoce como la doctrina de Balaam, que es uno que se lucra con el don. ¿Y qué Dios hace con Balaam? Que crea un desvío, provocando que la mula tenga visión y el varón de Dios no lo pueda tener. Para que la mula pueda ver el ángel que se le para de frente para paralizar y obstaculizar y obstruir la malicia que había detrás del profeta para ir a maldecir a un pueblo que Dios le dijo ya que no va a hacer. Ahora entendemos por qué Dios permitió que el espíritu de él cayera sobre este grupo a profetizar. Porque como dice el dicho, si no puedes con ellos, únetele a ellos. Pero entonces Dios dijo, ok, como estos vienen con una malicia para hacerle daño a David, que es mi ungido, mi rey escogido, cuando lleguen aquí, los voy a empoderar con el espíritu para que empiecen a profetizar y eso sea un desvío del plan que ellos tienen para venir a hacer daño. Ahora entendemos. Dice la Biblia entonces que cuando el primero, el segundo y el tercer grupo no pudo, con la unción que había en ese lugar, no pudo llegar a donde David, porque inmediatamente quedaron hipnotizados bajo el poder de Dios y comenzaron a profetizar juntamente con la compañía de profetas de Samuel. Mira lo que hace Saúl. Dice aquí, déjame leer en el verso 21. Vamos a recordar de nuevo en el verso 21. Estoy en el primer capítulo de Samuel, primera de Samuel, capítulo 19. Voy a leer el verso 21 de nuevo. Dice: cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Verso 22. Entonces él mismo, Saúl mismo, fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo: ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió: he aquí están en Nayot en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él, mira esto, Saúl tenía un espíritu malo sobre él unos capítulos antes, pero ahora Dios hace lo mismo con él que hizo con los compañeros. Mira, dice: también vino sobre él el espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá, hasta donde aparentemente iba. Y él también se despojó de su vestido y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Esta es la parte que es curiosa, porque vemos un cambio errático en la vida espiritual de Samuel, donde en el capítulo 10 Dios lo empodera con el espíritu, comienza a profetizar. Luego en el capítulo 16 vemos, comenzando en el verso 14, que cuando él comienza a hacer guerra contra David, un espíritu malo, ¿verdad? O sea, cuando desobedece a Dios, mejor dicho, un espíritu malo se apodera de él. El espíritu de Dios se aparta y viene Dios y le envía un espíritu malo. Ahora vemos en el capítulo 19 que Dios ahora remueve el espíritu malo para poder darle de su espíritu, lo cual, voy a hacer un paréntesis aquí, por eso es que no es posible que un cristiano verdadero pueda ser poseído por un espíritu engañoso, no engañoso, inmundo, es decir, poseído. Dios tenía que remover el espíritu malo para poder darle de su espíritu, porque el Espíritu Santo no puede morar en la misma morada con un espíritu malo o un demonio.
Que quede claro. Vamos a cerrar el paréntesis para no entrar en otra área. Dios le da de su espíritu para que profetice. Y dice la Biblia que mientras estaba él bajo la unción profética, cuando llegó al lugar donde aparentemente estaba Samuel y David, dice la Biblia que se despojó de su vestido, se quedó desnudo toda la noche y todo el día. Ahora, si nosotros conocemos las costumbres, la palabra desnudo aquí no debe de ser que estaba completamente en cuero. Los soldados en aquel tiempo, específicamente los reyes también, aparte de su armamento de rey, o sea, su túnica real, debajo de eso ellos tenían unas ropas interiores que estaba hecho por una tela bien fina, era una tela bien finita, lo cual le podríamos conocer como pañales o paños interiores. Entonces el término aquí desnudo no es necesariamente completamente, ¿verdad?, en cuero, sino más bien despojado de sus vestimentas reales, despojado de lo que lo identificaba. Es curioso porque Dios no permite esta vez, mira esto, Dios no permite esta vez que Saúl esté profetizando bajo esa unción con la cobertura. Por eso es su tema, ungido sin la cobertura. Y la cobertura aquí habla de vestimenta, algo que te cubre, algo que te puede identificar. Por eso que yo digo que tenemos que tener cuidado con los profetas, porque es posible que muchos de ellos sí estén hablando, pero muchos de ellos no tienen la elección divina de la oficina profética. Muchos de ellos no son profetas por elección. Aquí lo vemos en el caso, simbólicamente lo vemos en el caso de Saúl. Saúl nunca fue profeta, pero Dios permitió fuera de lo ordinario que el espíritu de él posara sobre él y le permitiera profetizar. ¿Cómo tú te explicas eso? ¿Cómo? Por eso ahora que Cristo numerosas veces habló mucho del engaño, habló mucho de falsos profetas, porque es posible portar la unción que te permite hablar de parte de Dios y no necesariamente tú tener la cobertura o la bendición de esa oficina profética. Jamás yo me catalogaría como un profeta si yo no he sido llamado como uno. De que yo puedo profetizar, sí puedo, en el sentido de hablar la palabra de Dios. Porque en la palabra espíritu significa viento, ruach, soplo. Cuando tú hablas la palabra de Dios, tal y como está, tú estás hablando y respirando su aire, su aliento. Por ende, yo me puedo constituir en cuanto a eso nada más se refiere como un profeta. Porque estoy hablando la palabra inspirada por Dios. Pero yo, ser profeta, tener la cobertura y la oficina profética, yo no te puedo decir eso. Pero hay gente atrevida que se llaman profetas cuando en realidad son hombres desnudos, hablando simplemente la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios nunca va a tornar vacía. No te creas que Dios no va a respaldar la palabra. Dios siempre va a respaldar su palabra, no importando de quién salga. Porque Dios puede dotar a cualquiera con su espíritu. Dios puede permitir que el poder de la influencia de la palabra pueda ser portada por alguien, aunque esa persona no tenga cobertura, aunque esa persona esté desnuda delante de Dios y delante de los hombres. La gente tiene que tener cuidado a quién le llaman profeta. Porque muchos están saliendo como profetas y yo estoy haciendo lo mismo que hacían esta gente cuando vieron a Saúl profetizando. Y decían, Saúl es de los profetas. ¿Cuándo acá? Eso mismo estoy haciendo yo cuando yo escucho a otros salir de profeta. ¿Y cuándo acá este profeta? ¿De dónde salió él? ¿Dónde está su trayectoria? Muchos son profetas y ni pastores tienen. No se someten a nadie. Porque se le mete
este Guille de Juan Bautista. No, que Dios me llamó y se quieren igualar a Juan Bautista, cuando que el mismo Cristo dijo que no ha habido hombre nacido de mujer que sea como él, como Juan Bautista. Entonces la gente se quiere igualar a él. No, esto es el colmo. Esto es el colmo. Que si estamos en los tiempos peligrosos, créelo, estamos pero estamos, mi amado, que cualquiera se autodenomina, cualquiera se autoclasifica, cualquiera se autounge y la gente no escudriña. La gente lo aplaude. Vimos aquí, y este es uno de tantos ejemplos que les puedo poner, pero Saúl es uno de los mejores ejemplos. Es posible, mi amado, que tú seas una persona que ya Dios te haya puesto en la mira como que tú estás desechado, y aún así tú puedes ser usado por Dios, pero con un propósito. Con un propósito nada más. Y es porque hay hombres que insisten en hacer daño. Escuchen bien esto, porque esta es la otra parte de la moraleja. Hay gente que insiste en hacer daño a los hombres de Dios o a la iglesia en general. Y estoy hablando verdaderamente a las personas que son llamadas, que por envidia, por celo, por capricho, por lo que sea, quieren hacer daño. Y tú sabes lo que Dios va a permitir. Dios va a permitir que si no se pueden, que si no pueden abandonar o abortar los pensamientos que tienen de hacer daño, Dios entonces buscará la manera, a la fuerza, desviar esos planes. Y si Él tiene que utilizar métodos no convencionales que no son acostumbrados a ver en la naturaleza de Dios, Dios lo va a hacer. Y una de esas formas es que Dios utilizó a Saúl para profetizar y desviarle el plan que él tenía para hacerle daño a David, usándolo como profeta. Es decir, que lo hipnotizó con el Espíritu de Dios para que él terminara profetizando. Y técnicamente esto es similar también a lo que pasó con Nabucodonosor. Dios le envió un espíritu de estupor que lo convirtió en un animal, no un animal literalmente, pero lo volvió loco y demente, que comía como una bestia por 7 años. Y eso es lo que técnicamente hizo en la vida de Saúl. Es decir, tú quieres seguir haciéndole daño a mi siervo. Ok, está bien, dale, vete. Cuando vayan llegando, Dios le manda el espíritu de él para que terminen estando hipnotizados, se cieguen a la realidad y terminen abortando todos los planes maquiavélicos que tenían en contra de su siervo. Pero eso no es lo curioso de eso. O sea, eso entendemos por qué Dios permite esas cosas. Lo que vemos es que Saúl sí podía profetizar, sí tenía el Espíritu de Dios, pero en esta ocasión, en el capítulo 19 de Primera de Samuel, profetizaba desnudo, es decir, despojado de su vestimenta. Porque Dios no iba a permitir que nadie lo conociera a él como profeta. Por eso vemos que hacían la pregunta, finalizando ahí en el verso 24, decía, ¿también Saúl entre los profetas? Esto le causó curiosidad a la gente que lo miraba, porque a Saúl lo conocieron como rey. ¿Qué nos enseña esto? Que este disparate de ser pastor profeta, evangelista profeta, doctor profeta, maestro profeta, apóstol profeta es un disparate. Porque el problema es que estamos, este tiempo, este género, este siglo, está buscando darle peso y validez al llamado con aglomerar los ministerios. Como que son unos afrentados. ¿Ves? O sea, hay gente que se llaman pastor, evangelista, profeta. Pero ve aquí, ¿qué pasó aquí?
Con esto yo no estoy diciendo que una persona pueda funcionar en todos esos ministerios. Claro que sí. Puede funcionar. Pero Dios siempre nos escoge a nosotros para algo específico. Nos escoge para algo específico. David fue pastor, pero su llamado específico fue ser rey. Son dos oficinas distintas. Y no está, ser rey no está dentro de las funciones. Por eso es que rey no es un ministerio. Rey no es un ministerio. La gente confunde mucho. Rey, juez, eso no son ministerios. Eso no son ministerios. Podemos utilizar ciertos personajes, pero no son ministerios. La Biblia es clara que son ministerios. Maestros, pastores, evangelistas, apóstol, profeta. En ningún momento dice juez y rey. Sabemos que el llamado específico de David era ser rey. Fue ungido para eso. Lo que pasa es que su llamado especial era ser pastor. Entonces hay personas que me parece que no han descubierto cuál es su llamado específico, y por eso es que tienen que ajuntar los ministerios, porque se están descubriendo todavía, están buscando y sin darse de cuenta cometiendo disparates. El que es profeta desde que nace, porque es profeta elegido por Dios. Y el que es profeta va a vivir como un profeta. El problema es que estamos viendo, por ejemplo, los hombres son profetas, pero tú los ves que la ropa de ellos, las vestimentas de ellos utilizan pantalones apretados, skinny jean. Tú los ves que quieren profetizar con tenis Nike. Y ¿sabes? Perdóname, pero el profeta tiene que también representarse. Cuando a Samuel lo miraban, decían, ahí viene el profeta de Dios. Cuando miraban a Eliseo o a Elías, ahí viene el profeta de Dios. Había algo que lo distinguía. Hoy en día no se sabe distinguir. Hay personas que yo me quedo con la boca abierta, que yo los miro y dicen que este es profeta, y yo pensaba que eran pandilleros. No, perdóname, pero es la verdad. Yo pensaba que eran pandilleros. Yo pensaba que eran raperos, reggaetoneros. Y son y que profetas. ¿De dónde? Estas son cosas que a la gente no le gustan. Y lo mismo es con la mujer. Quieren llamarse profetas, pero casi todo lo que tienen es postizo. Cabello postizo, pestañas postizas, uñas postizas. La mitad de ellas son postizos. No se saben quiénes son. Eso es falsedad también. Están ahí, se fueron. Se desconectó o déjame ver. No, yo tengo señal. A mí me está funcionando bien la señal. Ese es el problema. Estas son las cosas que a la gente no le gusta hablar. Entonces lo que estamos viendo profetas híbridos, camaleones, que se adaptan al ambiente, al tiempo, que no saben si son de gasolina o de batería. Si yo me voy a autonombrar algo, yo tengo que tener cuenta que yo voy a representar bien ese llamado. Porque hay una gran nube de testigos, dice la Biblia, que nos están mirando y nos están observando. Yo no puedo venir, y claro, yo sé que yo, hasta en el carácter uno tiene que cambiar. La gente observa, la gente mira. La gente sabe identificar. A mí, yo he tenido esa bonita experiencia que en si yo tener que abrir la boca, la gente poder identificarme, decir, tú eres cristiano, ¿verdad? Tú eres pastor, ¿verdad? Yo he tenido esa experiencia, mi amado.
No me han cogido fuera de base, no me han cogido fuera de lugar. Tú sabes, no me han cogido por ahí mal parqueado. Me han cogido siempre. Yo recuerdo en una ocasión que estaba en la tienda comprando una camisa y yo estaba en voz bajita cantando una canción. No recuerdo ahora la canción, era un coro. Y recuerdo que había un hombre al lado mío que yo no sabía que era pastor, pero no era porque no estaba dando testimonio, sino porque yo no estuve pendiente, yo no estaba pendiente a él. Pero yo sabía que había un hombre al lado mío. Y yo estaba buscando la camisa y estaba cantando una canción. Y él me mira y me dice: eso es lo que Dios está buscando. Hombres que adoren en espíritu y en verdad. Y yo lo miré en ese momento y él me dice: el Espíritu me ha dado testimonio que tú eres un hombre de Dios. O sea, yo he tenido, para la gloria del Señor, yo he tenido esas experiencias. Pero qué triste es que hayan profetas, pastores, evangelistas, maestros, lo que sea, que estén en medio de alguien y que nadie los puede identificar. He visto cristianos formar peleas, trifulcas, enfrente de la gente, al público. He visto peleas al puño. Pero estos han sido personas que han sido catalogados como profetas, pastores, etc. Es posible, señores. Es posible profetizar sin ser un profeta. Es posible portar la unción sin tener la cobertura. Es posible. Lo acabamos de descubrir por la vida de Saúl. Es posible. Saúl portaba un espíritu de venganza, de celo, de envidia. Era pendenciero, iracundo. Pero a la misma vez Dios lo utilizaba cuando lo tenía que utilizar para desviar sus planes. Y lo ponía a profetizar. Mira qué cosa. ¿Quién entiende eso? Yo admito, yo soy uno que voy a admitir que esas cosas a veces me dejan a mí perplejo. Pero como Dios es soberano y Él hace lo que Él, como Él quiere y como Él quiera, y cuando Él quiera y con quien Él quiera, pues entonces entendemos que estas cosas sí son posibles. ¿Qué pasó con Faraón? ¿Qué dicen las escrituras sobre Faraón? El Faraón que vivió después que Moisés huyó, que no conocía a José ni a su descendencia. Dice las escrituras que para eso he levantado a Faraón, para mostrar en él mi poder. Es decir, Dios endureció el corazón de Faraón. Dice la escritura que lo hizo Dios. Eso es otra cosa que no entendemos. Eso es uno de los misterios de tantos que vemos en la Biblia, donde Dios mismo endurece el corazón del hombre. ¿Para qué? Para mostrar su poder. Quiere decir, eso puede aludir lo siguiente, que hay personas que jamás van a recibir la salvación. O sea, podemos llegar a la conclusión que van a haber hombres que están destinados a ser gente endurecida, pero por causa de Dios. Dios endurecerá el corazón, pero con un propósito, para mostrar su poder a través de ellos. Entonces, queda claro entonces, para el que crea que no es posible, que Dios no puede usar a alguien simplemente porque no es llamado o porque no, Dios puede usar al que Él quiera. Nos resta a ti y a mí identificar si verdaderamente son o no de Dios. No es a Dios que le corresponde eso. Porque Dios va a permitir estas cosas también para crear un despertar en el pueblo que está tan dormido en estos tiempos. Que cualquiera viene, se embadurna con la palabra del Señor y después dice que todo lo que hace es de parte de Dios, cuando en realidad no lo es. Nosotros tenemos que tener cuidado. Acabamos de ver por la palabra que sí es posible profetizar no siendo profeta, y que sí es posible tener la unción aunque no tengamos cobertura. ¿Tú sabes cuánta gente ahora mismo perdida
hay perdida ahora mismo, que una vez Dios los usó, que una vez portaban que portan todavía la unción, porque es un don. La unción es un don. El poder es parte de esa unción. Y hay personas todavía que, aunque tú no lo creas, tienen cierto poder de influencia, tiene poder en el habla, todavía tienen poder, aunque no tengan la gloria de Dios sobre ellos. Porque como dije al principio, la gloria no es lo que tú posees, la gloria es lo que tú conoces. Por eso Moisés dijo, yo quiero ver tu gloria. Él no dijo, yo quiero sentir tu gloria. Es un error en las iglesias nosotros decir, ay, siento la gloria de Dios. La gloria de Dios no se siente, se conoce. Lo que nosotros sentimos es poder de Dios, que ocurre por medio de su presencia. Entonces lo que nosotros necesitamos invitar en nuestros cultos es la presencia de Dios, para que se sienta el poder de Dios, y entonces nosotros podamos conocer la gloria de Dios. Porque de lo contrario, vendrán profetas desnudos, como en el caso de Saúl, y nosotros pensaríamos que son ungidos de Jehová, hablando palabras de Jehová, pero no nos estamos dando de cuenta que Dios lo está permitiendo, pero no son profetas. Piensa eso la próxima vez que usted se siente a escuchar palabras de alguien que se dice llamar profeta. Con todas las cosas que están pasando ahora mismo, y con estos medios sociales, todas estas plataformas, que se hace tan fácil tú conocer la vida ajena, es bien difícil tú poder hoy en día agarrarle palabra a nadie. Ya yo expliqué esto en otro video. Abramos los ojos, es lo único que yo tengo que decir. Vamos a abrir los ojos, amados. Abramos los ojos. Este es nuestro filtro. Este es nuestro filtro. Si no se puede comprobar por aquí, es basura. Si yo no puedo filtrarlo por esta negrita, no sirve. No es palabra de Dios. Porque muchos falsos profetas y falsos maestros se han introducido en medio del pueblo del Señor. Abran los ojos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, esperando de parte de Dios que usted continúe recibiendo la bendición de Él. Que Dios pueda prosperarlo a cada uno de ustedes. Que Dios bendiga sus hogares, su familia, sus hijos, su ministerio, su llamado y todo lo que Dios tenga con tu vida. Buen provecho para los que están cenando en esta hora. Bendiciones a cada pastor, aquellos que trabajan con nosotros. Bendiciones a cada uno de ustedes. Queremos que Dios continúe utilizando. Queremos que usted siga buscando el propósito de Dios para tu vida. No dependamos mucho de la voz del hombre. Ya Dios habló lo que tenía que hablar. Ahora nos toca a nosotros caminar por fe y no por vista. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Sigan orando por nosotros, ya que tenemos un proyecto grande por delante. Dándole gracias a Dios que ya tenemos un terreno y vamos a comenzar muy pronto. Y vamos a estar compartiendo con ustedes esas fotos. Muy pronto la construcción de la casa del Señor. Sabemos que Dios no habita en casa hecha por mano humana, pero en algún lugar tenemos que congregarnos. Y Dios ha permitido que nosotros podamos utilizar este terreno para levantar una casa donde los hermanos tengan finalmente un lugar que puedan llamar casa de Dios y puerta del cielo, y que podamos juntos adorar al Señor. Será la primera iglesia, casa madre de aquí, de Monterrey, Nuevo León, y será para la gloria del Señor. Y la gente verán y sabrán que todavía Dios habla y suple para lo suyo.
Dios me lo bendiga. Gracias por estar en sintonía. Bendiciones.